¿Qué nos ofrece esta nueva scooter, la Sin ADX? En seguridad, equipamiento, qué velocidad puede alcanzar, tipo y consumo de combustible, esto y mucho más sobre esta nueva moto automática, la nueva Sin ADX TG 150. Una motocicleta que busca diferenciarse y posicionarse por encima de la Yamaha NMAX 155 y la Honda PSX 160, entre otras motos de esta categoría. Amigos, como dato curioso, esta scooter se comercializa en Malasia como la Sin Husky 150 y en Europa como la Sin ADX 125, con diferencia aparte de su cilindrada también en su equipamiento, y en Colombia como la Sin ADX TG 150. Empecemos por su diseño. La propuesta de la marca Sin es ofrecer una scooter con una apariencia aventurera, imponente, que te da esa sensación de salirte del asfalto, gracias al labrado mixto de sus llantas, complementado con unos fuelles o guardapolvos en la suspensión. No podemos decir que es una moto dual sport debido al tamaño y tipo de rines, el recorrido de las suspensiones y su distancia libre al suelo, pero al menos visualmente te invita a irte fuera de la carretera, y muchos lo harán como lo estás viendo en este video. Y con esa cantidad de líneas, aristas, formas angulosas, le dan ese carácter propio a esta motocicleta que la diferencia a los diseños ovalados o lisos como la Yamaha NMAX o la Honda PSX. Si desean una comparativa más a fondo, me lo dejan saber en los comentarios. Colores Sin ADX TG 150: blanco, negro, gris, verde y otra que parece de color morado o tornasol. Suspensiones: adelante, horquilla telescópica con guardapolvos. Y algo que la diferencia a su competencia directa es que tenemos una monosuspensión descentrada prácticamente de forma horizontal, de buen tamaño, para ofrecer mayor resistencia, minimiza el hundimiento, de acuerdo a la marca brinda mayor confort, seguridad, estabilidad en curvas y obviamente una apariencia más moderna. Pasemos a las llantas de esta nueva moto automática. Están firmadas por la marca Kenda de referencia K603, sello Matic o sin cámara con labrado mixto, adelante 120 de ancho, perfil 70, RIN 13, atrás 130 de ancho, perfil 70, RIN 13. ¿Qué tenemos en los frenos de esta nueva moto automática? Adelante, disco de 260 milímetros con ABS, pinza de 2 pistones. Atrás, disco de 233 milímetros con ABS, con pinza firmada por la marca Sin. Y por ese lado, la moto cumple al tener ABS doble canal y además son de módulo Bosch, que genera más confianza. Altura del asiento de esta nueva Sin ADX TG 150, 785 milímetros, no es una moto alta. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. El peso de esta máquina es de 130 kilos en seco. La posición de manejo es erguida, lo que brinda mayor comodidad para largos recorridos. Además, podemos cambiar de posición los pies, que también hace parte de la comodidad de esta motocicleta. Tenemos un buen rango de giro que nos permite sortear más fácilmente el tráfico pesado. Por otro lado, tenemos a Viviana, así que haría nuestra acompañante, con buena ubicación de las piernas y gracias al asiento doble nivel le permite una mayor visibilidad. Pero esto no acaba todavía. Le damos paso a María Camila, que mide 1,49 y alcanza a llegar en puntas al piso, aunque se sentó en la puntica, ¿no? En el buen sentido de la palabra, amigo mío. En esta nueva Sin ADX, para activar el interruptor de encendido, necesitamos su llave tipo keyless, que sería una llave inteligente de proximidad. Puedes desbloquear el seguro del asiento, el cual tiene una capacidad de carga de 10 kilos. Además tiene el espacio para guardar un casco integral y también para levantar la cubierta de la tapa de combustible. Y en caso de agotarse la batería de esta llave, en este mismo dispositivo, presionando un botón, puedes retirar una llave convencional y acceder al interruptor de encendido levantando esta tapa e ingresando la llave. ¿Qué otros detalles y tecnologías tenemos en esta nueva scooter?
sensor en el soporte lateral con apagado de motor, caballete central que facilita los mantenimientos, puerto USB para cargar algún dispositivo móvil, compartimento para guardar algún tipo de elemento, ojalá que no sea de valor porque cualquier persona lo puede abrir. Su kit de herramientas incluye una copa y un destornillador. El asiento es de 2 niveles de buenas proporciones que dan buena comodidad. La textura del conductor es diferente al del acompañante. Esta moto cuenta con asas independientes de muy buen tamaño y bien posicionadas. Los posapiés del conductor son plegables de una forma vertical. Además puedes retirar los tapetes de goma si deseas lavarlos o cambiarlos por otros. En la parte de atrás tenemos un logo de una cámara dando a entender si queremos instalar una cámara trasera. Cuenta con un soporte de goma de caucho para evitar golpeteo de la placa, más que todo en aquellos países como España, que es de mayor tamaño para este tipo de motos. Tenemos una cúpula fija de buenas dimensiones. Esta nueva moto incluye control de tracción para evitar algún movimiento extraño en la llanta trasera. Además se puede desconectar. Iluminación de esta nueva Sin ADX TG 150 totalmente LED, como lo vemos en su stop, y adelante un diseño imponente en la parte frontal con una luz de posición en la parte inferior de cada panel. Además esta moto cuenta con luces de parqueo. Su tablero digital multicolor donde visualizamos velocímetro, odómetro, la hora, testigo del soporte lateral desplegado, nivel de combustible, indicador de temperatura de enfriamiento, testigo informativo para el cambio del aceite, control de tracción, entre otros testigos de funcionamiento. En sus comandos tenemos arranque eléctrico, corte de corriente, estacionarias, al otro lado, claxon, direccionales, luces bajas y altas y luz de paso o cortesía. Amigos, uno de los puntos fuertes de esta nueva moto de la marca Sin, la ADX TG 150, es su buena capacidad de combustible, lo suficiente para largos recorridos. Con 15 litros, unos 3,9 galones, el tipo de gasolina, de acuerdo a su manual de usuario, te da la opción de corriente o extra. Su consumo en promedio ronda los 150 kilómetros por galón, unos 39,6 kilómetros por litro. Ahora pasemos a su motor, pero antes los invito a suscribirse a este canal. Es totalmente gratis y muy importante activar la campana de notificaciones y para los antiguos un poderoso like que me ayuda muchísimo. En esta nueva ADX TG 150 tenemos un motor con buena configuración, buenos números en potencia, en torque para su categoría y cilindraje, buen sistema de refrigeración, es certificado Euro 3, exactamente son 150 centímetros cúbicos, un solo árbol de leas en cabeza, 4 válvulas, refrigeración por líquido con un radiador ubicado de forma lateral, relación de compresión 10:5:1, su transmisión es automática CVT, potencia 14.5 caballos a 7500 y un par motor de 14.5 Nm a 6000 revoluciones, máxima velocidad sin ADX TG 150. Por acá vemos que alcanzó a tocar los 130 km por hora en tablero. Debo aclarar que es un video de Malasia, pero es la misma moto. Garantía que ofrece la marca en Colombia: 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Precio Sin ADX TG 150, modelo 2025, 13.990.000 pesos colombianos sin trámites, unos $3.183. Y con todos los documentos en motos y partes del occidente en la ciudad de Pereira, dirección y teléfono en pantalla, 14.690.000 pesos. Les recuerdo que el precio es sujeto a cambio sin previo aviso. Amigos, las motos de la marca Sin se han caracterizado por tener motos confiables. Además, esta marca taiwanesa, su punto fuerte son las motos tipo scooter, y esta nueva Sin ADX ofrece características muy interesantes, un diseño llamativo, buen sistema de frenos, un motor muy completo y con un precio muy competitivo.